buscas la paz, el control sobre tu destino, la maestría sobre tu mente, y en cada esfuerzo, cada curso, cada intento de manifestar, solo encuentras un eco más profundo de ansiedad y una desilusión más amarga, ¿verdad? Es el paradigma invertido, la trampa sutil de una búsqueda que te aleja precisamente de lo que ya eres. Paramahansa Yogananda, la voz del despertar inevitable, nos susurra que la iluminación no es una cima que se escala, sino un velo que se desgarra, una memoria primordial que resurge de las profundidades de tu propio ser. No se trata de adquirir algo nuevo, sino de desaprender la ilusión de la separación. Pero ¿cómo, en este mundo ruidoso, silenciamos el ego lo suficiente para escuchar la verdad que nuestra alma ya canta? Por generaciones, la humanidad ha sido adiestrada en la creencia de que la felicidad es un bien externo, una posesión a ser adquirida a través de la lucha y la acumulación. Hemos sido programados para creer que el control es la panacea para nuestra angustia existencial, que si tan solo pudiéramos manipular las circunstancias externas, las personas o incluso nuestras propias reacciones superficiales, finalmente alcanzaríamos un estado de serenidad inquebrantable. Esta es la gran falacia, el autoengaño más devastador del alma. ¿Cuántas veces te has lanzado con fervor a una nueva técnica de autoayuda, a una dieta milagrosa, a una relación idealizada, creyendo que esta vez, por fin, encontrarías la pieza faltante de tu rompecabezas interno? Y ¿cuántas veces el éxtasis efímero se ha disipado, dejando tras de sí un vacío aún más punzante, una sensación de agotamiento y la confirmación silenciosa de que la raíz de tu sufrimiento no está ahí fuera, sino en un lugar que te niegas a mirar? Este ciclo de búsqueda frenética y desilusión es la manifestación de un karma acumulado, un patrón grabado en el subconsciente colectivo que nos impulsa a buscar la luz en las sombras, la plenitud en la carencia. Tu ego, esa identidad provisional, forjada por la memoria y el deseo, es el arquitecto de esta cárcel dorada. Te promete libertad a través del control, pero te encadena más profundamente a la rueda de causa y efecto. Te susurra que eres un individuo separado, vulnerable, incompleto, y que tu misión es llenar ese vacío con logros, posesiones o la aprobación de otros. Pero Krishna, en los campos de Kurukshetra, donde el deber y la ilusión chocan, reveló una verdad inalterable. Todo lo que buscas fuera ya reside, eterno y inmutable, en el santuario de tu propia alma. La verdadera paz no es una ausencia de problemas, sino la presencia constante de tu ser divino. La sabiduría del Bhagavad Gita, ese diálogo sagrado entre el Señor Krishna y su devoto Arjuna, no es un mero texto religioso, es un manual de guerra para el alma, una guía para la batalla interna contra la ignorancia que nos ata. Yogananda, con su profunda realización, desveló que las enseñanzas de Krishna son el cimiento de todos los caminos hacia la autorrealización, los senderos del yoga que nos conducen, no a un destino, sino al descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Estos senderos no son rutas para adquirir, sino para despojarse, para purificar el templo del cuerpo y la mente, para recordar la verdad de que no eres un buscador, sino el objeto de la búsqueda. Eres el Atman, la conciencia pura, y tu anhelo es la voz de Dios llamándose a sí mismo. Pero, ¿cómo se desgarra ese velo tan denso? ¿Cómo se silencia el incesante clamor del ego que te grita que eres insuficiente, que te falta algo, que debes esforzarte más, luchar más fuerte o simplemente resignarte a tu destino?
La respuesta no está en el esfuerzo agotador de cambiar tu exterior, sino en la rendición soberana a la verdad de tu interior. Es un viaje de retorno, no de avance, un camino de recuerdo, no de aprendizaje. Te invitamos a mirar más allá de la superficie de tus frustraciones y a reconocer que esa misma angustia, ese anhelo insaciable, es la primera señal de que tu alma está despertando, que su memoria divina está resurgiendo. Es la señal de que estás listo para la verdadera alquimia, para la transmutación del sufrimiento en sabiduría, del ego en el ser. Comenta ahora mismo con una palabra o una frase corta. ¿Qué se siente al escuchar esto? ¿Qué emoción? ¿Qué pensamiento? ¿Qué inquietud surge en tu interior al confrontar la posibilidad de que todo lo que buscas ya está dentro de ti? ¿Estás realmente preparado para abandonar el mapa conocido y adentrarte en el territorio inexplorado de tu propia divinidad? La confusión de la identidad fragmentada no es un fenómeno moderno. Es el eco de una elección ancestral, un velo tejido por el olvido de tu verdadera esencia. Imagina tu alma como un océano vasto y sereno, y tu ego como una ola diminuta que, identificada con su forma transitoria, olvida que es agua. Esta es la raíz de la identidad perdida que abordamos, la sensación de vacío, de dispersión, de no encontrar coherencia en la vida, de buscar respuestas externas a un clamor interno que parece insaciable. Lo que sientes hoy, esa angustia silenciosa o ese propósito esquivo, no es un error de tu presente, sino la reverberación de una decisión, un voto o un trauma que tu alma abrazó en un pasado distante, o quizás en innumerables vidas anteriores. Lo que no sabías entonces, y lo que tu alma sospechaba pero tu ego negaba, era que cada experiencia de carencia, cada ciclo repetido de sufrimiento y búsqueda incesante, no era un castigo divino, sino una lección kármica diseñada por tu propio ser superior. Un currículum cósmico para recordarte quién eres realmente. Esta danza de Maya, la ilusión cósmica que nos envuelve, te ha condicionado a buscar la plenitud en la periferia, a creer que eres la suma de tus posesiones, tus relaciones o tus logros. Has sido entrenado para identificarte con la ola, no con el océano. Y esa identificación errónea con lo mutable, lo impermanente, es la fuente de tu dolor. El Bhagavad Gita nos revela que esta confusión no es una coincidencia, sino un mecanismo inherente al drama cósmico, una prueba de fuego para el despertar de la conciencia. Krishna, el señor de yoga, se lo reveló a Arjuna cuando éste se encontraba paralizado por la duda en el campo de batalla de Kurukshetra. Arjuna, como tú ahora, estaba en una encrucijada existencial, atrapado entre su dharma, su deber esencial, y el apego a los resultados de sus acciones, a la ilusión de sus relaciones, a la definición de sí mismo a través de sus roles mundanos. El Señor Divino no le ofreció consuelo fácil, sino una verdad cortante. Nunca hubo un tiempo en que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, ni en el futuro dejaremos de existir. Esta no es una promesa de inmortalidad, sino una revelación de tu inmortalidad intrínseca, de que tu esencia, el Atman, es eterna, inmutable, y no puede ser herida por las vicisitudes del mundo material. Esta revelación es el punto de inflexión. Tu dolor actual no es un signo de tu debilidad, sino de tu sensibilidad. Es el Atman, tu verdadero ser, golpeando a la puerta de tu conciencia, exigiendo ser recordado. Es la llamada a desenterrar esos
artefactos peligrosos de tu inconsciente, esos patrones kármicos que te han mantenido prisionero. El vacío que sientes no es una ausencia de algo, sino un espacio sagrado que tu ego ha intentado llenar con distracciones mundanas, impidiendo que el ser divino se manifieste en su plenitud. El Gita nos enseña que el camino hacia la liberación no es escapar del mundo, sino transformarlo desde adentro, cambiando la forma en que te relacionas con él. Yogananda, en su profundo entendimiento de estas verdades, nos enseñó que la vida es una escuela de autoconocimiento y cada desafío, una oportunidad para la purificación del alma. La arqueología de tu alma comienza cuando te atreves a mirar el origen de tus anhelos, no como defectos a ser corregidos, sino como huellas divinas que te guían de regreso a casa. La confusión que ni experimentas es, de hecho, la etapa preliminar a la claridad, el caos que precede a la creación. Es en esta fase de desorientación donde el ego, ese impostor temporal, comienza a perder su agarre. Se da cuenta de que sus estrategias para el control han fallado, que sus defensas son inútiles ante la verdad ineludible de la existencia. La promesa de Krishna no es una solución mágica, sino un mapa de batalla para el alma. Los 5 tipos de yoga que él revela a Arjuna, Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jnana Yoga y una implícita Kriya Yoga a través de la purificación interior, no son meros ejercicios, sino caminos directos para alinear tu conciencia con la conciencia pura del Atman. Cada uno de estos senderos aborda un aspecto de tu ser, desmantelando capa tras capa la ilusión de la separación. Comprender el origen de tu crisis es solo el primer paso, la visualización del campo de batalla. La primera lucha real está a punto de comenzar, y no será contra el mundo exterior, sino contra el enemigo más cercano y sutil. Tus propios mecanismos de defensa, tus patrones de apego y aversión, y la resistencia de tu ego a rendirse a lo divino. ¿Estás listo para empuñar las armas de la sabiduría y enfrentar la ilusión de tu propia identidad? La jornada espiritual, lejos de ser un camino de paz ininterrumpida, es una guerra interna implacable contra el enemigo común, el ego, ese impostor que se aferra a la ilusión de control. La ascensión no es una escalera suave, sino un funil que se estrecha con cada paso, donde cada prueba se vuelve más difícil y el costo emocional, si te resistes, aumenta exponencialmente. Te creíste ser la ola y ahora el océano te llama a recordar tu verdadera naturaleza, pero la ola lucha, se resiste a disolverse. Al principio, la batalla puede manifestarse en tu entorno externo. Aquellos que se beneficiaban de tu vieja identidad pueden sentirse amenazados por tu despertar. Los lazos kármicos que te ataban a patrones de codependencia, manipulación o victimismo comienzan a romperse, y la resistencia se presenta como juicios, críticas o intentos sutiles de mantenerte en tu lugar predefinido. Es el drama exterior, el ruido que el mundo hace cuando tu alma decide cantar una nueva melodía. Te sientes incomprendido, aislado, y la soledad espiritual se agudiza. ¿Cómo sostendrás tu visión cuando todos a tu alrededor parecen conspirar contra tu paz incipiente? Pero esta es solo la superficie del conflicto. La verdadera guerra estalla en tu interior. El ego, astuto y resiliente, no se rinde fácilmente. Te asalta con dudas corrosivas. ¿Y si esto es solo otra fase? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si estoy abandonando todo por una ilusión? Los miedos ancestrales resurgen con una ferocidad renovada. Miedo a la incertidumbre,
miedo al fracaso, miedo a la desaprobación y, sobre todo, miedo a la aniquilación de esa identidad que has construido laboriosamente a lo largo de vidas. Estos son los mini cliffhangers progresivos que se presentan en tu viaje, exigiendo una elección constante y consciente. Cedes ante la duda o te anclas en la fe inquebrantable en tu Atman. La ley de la tensión creciente se intensifica cuando Krishna, a través de los senderos del yoga, te empuja más allá de tu zona de confort. 1. Karma Yoga, el sendero de la acción desinteresada. El ego grita por reconocimiento, por recompensa, por control sobre los resultados. Te empuja a actuar por apego, por el fruto de la acción. Pero Karma Yoga exige una rendición radical. Haz tu deber, pero no te apegues a sus frutos. Puedes realmente liberar tu acción de la expectativa, de la necesidad de validación, de la ilusión de que tú eres el hacedor. El desafío aquí es purificar la intención, no la acción en sí. ¿Estás dispuesto a servir sin esperar nada a cambio, incluso cuando tu mente clama por una recompensa? 2. Bhakti Yoga, el sendero de la devoción. El ego teme la vulnerabilidad, la entrega total, la disolución. En un amor que trasciende la forma, te empuja a amar condicionalmente, a apegarte a las relaciones humanas como fuentes de plenitud. Pero Bhakti Yoga exige que tu amor se eleve por encima de lo personal, hacia lo divino, hacia el amor incondicional por toda la creación, viendo a Dios en todo y en todos. Puedes entregar tu corazón a lo incognoscible, a una presencia que no se puede ver con los ojos físicos, incluso cuando la soledad te golpea y tu mente busca pruebas tangibles. 3. Raja Yoga, el sendero de la meditación real. El ego se alimenta del ruido, de la distracción, del movimiento incesante de la mente. Te empuja a la rumia, a la ansiedad, a evitar el silencio que revela su propia fragilidad. Pero Raja Yoga, la ciencia de la concentración y la meditación, exige el dominio sobre los vrittis, modificaciones de la mente. Es la batalla más directa contra el ruido mental. Puedes sentarte en silencio, observar el torbellino de tus pensamientos sin reaccionar, sin identificarte, sin dejarte arrastrar por el drama interno, incluso cuando tu mente te tortura con sus peores escenarios. 4. Jnana Yoga, el sendero del conocimiento discernidor. El ego se aferra a las creencias, a las identidades intelectuales, a la seguridad de lo que sabe. Te empuja a la argumentación, a la separación por dogmas, a la ilusión de que el conocimiento intelectual es suficiente. Pero Jnana Yoga exige un discernimiento radical, la capacidad de diferenciar entre lo real, Atman, Brahman, y lo irreal, Maya, el ego, las apariencias. Puedes cuestionar cada creencia arraigada, cada concepto que te define, cada verdad que has aceptado sin experiencia directa, incluso cuando esto significa demoler los pilares de tu propia identidad mental. 5. Kriya Yoga, el sendero de la transformación acelerada, implícito en Yogananda y el Gita. Más allá de los senderos más conocidos, Yogananda reveló la ciencia de Kriya Yoga como una técnica avanzada para la purificación del cuerpo y la mente, acelerando la evolución espiritual. El ego se resiste a la disciplina rigurosa, a la introspección profunda que este camino exige, prefiriendo atajos superficiales o la comodidad de la inercia.
estás dispuesto a comprometerte con una práctica que exige autodisciplina y entrega, que puede confrontarte con patrones kármicos profundos y exigirte una purificación interna intensa, incluso cuando el camino se vuelve arduo y la comodidad de la ignorancia te tienta? Cada uno de estos senderos te lleva a una nueva encrucijada. La tensión crece. El miedo a lo desconocido, a la disolución de lo familiar, se hace palpable. La sanidad misma parece estar en juego, pues el ego, en su desesperación, te hará creer que estás perdiendo la cabeza al cuestionar su reinado. Pero la paradoja de la rendición emerge. La única salida de este conflicto es la entrega. No es una rendición de debilidad, sino de suprema fortaleza. Una rendición a la verdad de tu Atman, que es invulnerable, inmutable y siempre presente. ¿Qué elección harás ahora frente a la intensidad de esta guerra interna? ¿Te aferrarás a la seguridad ilusoria de tu ego o te atreverás a soltar, a confiar en la sabiduría de Krishna y a dar el siguiente paso en la disolución de la identidad que te ha mantenido cautivo? La paz incipiente que anhelas, la sanidad de tu espíritu y tu progreso espiritual penden de esta elección. El tú que conoces está en un funil y la rendición total se presenta como la única puerta hacia la verdadera libertad. ¿Te atreverás a cruzarla? El aire se condensa, el tiempo se ralentiza. Has llegado al umbral, al punto de no retorno donde el chumbo del sufrimiento, purificado por el fuego de la disciplina y el discernimiento, está a punto de transmutarse en el oro puro de la conciencia. Este es el clímax, la ceremonia de muerte del ego y el renacimiento de la alma. Has luchado, has dudado, te has rendido y has vuelto a luchar, pero ahora la intensidad de la experiencia te arrastra más allá de cualquier resistencia. Es la alquimia final, donde la identidad antigua es aniquilada simbólicamente para dar paso a una conciencia expandida. La narrativa acelera, no en eventos externos, sino en una implosión y explosión simultánea de la conciencia. Es como si el universo entero se contrajera dentro de ti, para luego expandirse infinitamente, llevándote más allá de los límites de tu percepción habitual. El tú ya no es el hacedor, el observador, ni siquiera el experimentador. En este punto cumbre, esto sucede en ti. La transformación no se fuerza, se experimenta. Las barreras se disuelven, y la ilusoria separación entre el observador y lo observado se colapsa. En el sendero del Karma Yoga, después de innumerables acciones desinteresadas, de haber ofrecido cada esfuerzo, cada aliento al divino sin apego a los resultados, llega un momento de gracia. De repente, la acción ya no es tuya. Te conviertes en un instrumento perfecto de la voluntad divina. Ya no sientes la carga de la responsabilidad personal por el éxito o el fracaso, porque comprendes que eres un canal, una expresión del infinito. El ego se desvanece en la vastedad del servicio, y en esa disolución experimentas una libertad y una alegría que ninguna recompensa mundana podría ofrecer. Es la liberación del yo hago y el surgimiento del a través de mí, él hace. En el Bhakti Yoga, la entrega del corazón alcanza su paroxismo, después de haber derramado cada lágrima de anhelo, cada oración de amor, cada canto de devoción hacia lo divino. El velo entre tú y el amado se desgarra. Ya no hay dualidad entre el devoto y Dios. El objeto de tu devoción
la conciencia cósmica que anhelabas se revela como tu propio ser. Las fronteras de tu individualidad se derriten en el horno del amor incondicional. Sientes una unidad con todo lo que existe, una embriaguez divina que lo abarca todo. Las palabras de Rumi resuenan: no soy esto, no soy aquello, soy el uno que ama. Es la experiencia de la unidad en el amor, una fusión donde tu corazón se convierte en el corazón de Dios. En el Raja Yoga, después de años de disciplina en la meditación, de haber domesticado las fluctuaciones de la mente, llega el Samadhi, el estado de supraconciencia. Los vrittis cesan. La mente se vuelve un espejo perfecto, reflejando el Atman sin distorsiones. Ya no hay pensamiento, ni emoción, ni percepción sensorial que te identifique con lo transitorio. Es un estado de pura conciencia, sin objeto, sin sujeto. Eres la quietud, el silencio, la vastedad que precede a toda creación. En ese espacio, la verdad de yo soy eso se manifiesta no como una creencia, sino como una experiencia directa e innegable. La respiración se calma, el corazón se serena, y la identidad del ego se disuelve en el océano de la conciencia cósmica. En el Jnana Yoga, tras el incansable proceso de discernimiento, de haber diferenciado lo real de lo irreal una y otra vez, la comprensión intelectual se transciende en la realización directa. La dualidad de sujeto-objeto, de conocedor-conocido, se derrumba. Ya no hay yo que conozca algo. Eres el conocimiento mismo, la sabiduría eterna, Brahman. Las preguntas se disuelven en la no respuesta. Las dudas se desvanecen en la certeza absoluta. Es la visión directa de que Atman es Brahman, que tu alma individual es idéntica a la realidad última. La ilusión de la separación se revela como lo que siempre fue, una sombra sin sustancia. Y a través de la práctica de la Sokriya Yoga, como enseñó Yogananda, la columna vertebral se convierte en un sendero de luz, purificando los centros sutiles de la conciencia. La energía vital asciende, abriendo los velos de la ignorancia. En este punto de máxima concentración y devoción, la fuerza de tu voluntad y la gracia divina se encuentran. Sientes una expansión de la conciencia que va más allá del cuerpo y la mente, una conexión directa con la conciencia cósmica. Es un viaje interno que culmina en una experiencia de unidad profunda, donde el alma, finalmente liberada de las ataduras kármicas, se funde con el espíritu infinito. En este instante de la alquimia final, la resolución del Huk se revela. La paz y el control que buscabas afuera, desesperadamente, eran simplemente el reflejo distorsionado de la soberanía inherente a tu Atman. No los encontraste porque no eran algo que pudieras adquirir, eran algo que debías recordar que ya eras. Esta es la catarsis absoluta, la Ni. Experiencia de la no dualidad, donde todo lo que creíste ser se desvanece, dejando solo la conciencia pura, eterna, bienaventurada. Ahora, en este momento de revelación, con la verdad cruda de tu existencia desnuda ante ti, quiero que tomes un momento. No pienses. Siente. Si pudieras deshacerte de la carga más pesada de tu vida, la que te ha definido y torturado, ¿cuál sería? Y si pudieras susurrar una sola palabra a tu alma, en este instante de liberación, ¿qué palabra elegirías? Comenta. Abajo, sin miedo, sin editar, la verdad visceral que resuena en tu interior. ¿Estás listo para vivir sin ese peso, sin esa definición
y abrazar la vasta, serena e ilimitada naturaleza de tu verdadero ser? Has experimentado el clímax, la disolución del ego y el renacimiento de la alma. Ahora, la pregunta crucial emerge. ¿Cómo se vive cuando el cielo ha tocado la tierra dentro de ti? ¿Cómo se navega el mundo material cuando has vislumbrado la inmensidad de tu propio ser? Esta es la fase del nuevo normal, la materialización del despertar. No se trata de abandonar el mundo, sino de transformarlo con la nueva luz que habita en ti. El despertar no te aísla, sino que te conecta más profundamente con la sinfonía de la vida. El tono alarmista se desvanece, reemplazado por una claridad serena y definitiva. Ya no eres la ola que lucha por su existencia. Eres el océano que observa sus propias olas. Esta nueva perspectiva te ancla en una paz que ninguna circunstancia externa puede perturbar. La ansiedad crónica y la sobrecarga mental, que antes te asfixiaban, ahora se perciben como murmullos distantes, incapaces de romper la quietud de tu santuario interior. La confusión que sentías en el tópico 1, la identidad fragmentada, se transforma en una coherencia radiante. Antes, buscabas tu valía en el reconocimiento externo, en la aprobación de otros, en la acumulación de bienes. Ahora, la valía surge de tu propia esencia, del conocimiento inmutable de que eres el Atman, eterno, completo y divino. La búsqueda frenética se convierte en una danza serena con el Dharma, tu propósito esencial. Actúas no por obligación o apego, sino por la alegría intrínseca de la expresión divina. Las batallas internas descritas en el tópico 2 no desaparecen por completo, pero su naturaleza se transmuta. La lucha contra el ego ya no es una guerra de aniquilación, sino una práctica de desidentificación constante. Observas los pensamientos y emociones sin apegarte a ellos, sin permitir que te definan. Los 5 tipos de yoga que Krishna enseñó se convierten en tus compañeros diarios. El Panimo Karma Yoga te permite participar plenamente en el mundo, cumpliendo tus responsabilidades con diligencia y excelencia, pero sin la carga del apego a los resultados. Cada acción se convierte en una ofrenda sagrada, una oportunidad para expresar tu divinidad. El Epana Bhakti Yoga florece en una conexión íntima y constante con lo divino. Ya no necesitas buscar a Dios en templos lejanos o en rituales externos. Lo sientes en cada aliento, en cada latido de tu corazón, en la belleza de la naturaleza y en el alma de cada ser que encuentras. El amor se expande más allá de lo personal, abarcando a toda la creación con una compasión incondicional. La soledad espiritual se disuelve, reemplazada por la certeza de una presencia divina constante. El Raja Yoga se convierte en la ancla de tu existencia. La meditación no es una práctica ocasional, sino el pulso de tu vida. Es el espacio donde regresas para recalibrarte, para recordar tu verdadera identidad y para silenciar el ruido del mundo. A través de la quietud, accedes a una sabiduría intuitiva que te guía en cada decisión, liberándote de la indecisión y la incertidumbre. El autodominio ya no es una lucha, sino una consecuencia natural de la sintonía con tu Atman. El Hotanana Yoga te dota de un discernimiento afilado. Ves a través de las ilusiones de Maya, reconociendo la impermanencia de todo lo fenoménico. Esto no te hace cínico, sino profundamente libre. Comprendes que el verdadero tesoro no es material, sino la riqueza de la conciencia eterna.
Las opiniones de los demás, las fluctuaciones del éxito y el fracaso, la alabanza y la crítica, ya no tienen el poder de desestabilizarte. Te conviertes en la testigo serena de tu propia vida, observando el drama sin ser consumido por él. Y la Panda Kriya Yoga, o cualquier práctica yoga profunda que elijas, se integra en el tejido de tu ser, purificando y elevando tu conciencia de manera continua. La vida no es perfecta. Los desafíos persisten, pero tu respuesta a ellos cambia radicalmente. No eres una víctima del destino, sino el arquitecto consciente de tu experiencia. Cada problema se convierte en una oportunidad para profundizar tu conexión con lo divino, para manifestar tu Dharma con mayor claridad. Esta es la vida del alma despierta, una existencia vivida con propósito, paz inquebrantable y una profunda conexión con la fuente de todo ser. El miedo a la muerte se disuelve, reemplazado por la certeza de la inmortalidad de tu alma. El luto por los seres queridos se transforma en una comprensión de la continuidad de los lazos del alma. Ya no buscas la felicidad, te conviertes en la felicidad misma. La gracia fluye en tu vida, no como un regalo aleatorio, sino como la manifestación natural de tu alineación con la conciencia cósmica. Has regresado a tu hogar interior, y desde ese santuario irradias tu luz al mundo. Pero, ¿y si te dijera que esta liberación que acabas de experimentar, esta expansión de conciencia y esta soberanía recién descubierta, no fue solo para ti? ¿Y si este despertar personal no es el destino final, sino un portal hacia una responsabilidad aún mayor, un llamado a una misión que trasciende los límites de tu propia existencia individual? La jornada infinita del alma no concluye con la iluminación personal. De hecho, el verdadero viaje comienza cuando te das cuenta de que no puedes ser libre mientras otros permanezcan encadenados. La conciencia de la unidad, esa profunda realización de que Atman es Brahman, que tu ser es idéntico al ser de toda la creación, implica una conexión ineludible con el sufrimiento colectivo de la humanidad. Yogananda y Krishna nos enseñaron que el alma individual es una chispa del fuego divino, y su verdadero propósito es reflejar esa luz para disipar las sombras del mundo. Cuando el ego se disuelve y la ilusión de la separación se desvanece, el velo entre tu conciencia y la conciencia cósmica se hace más tenue. Es entonces cuando la voz del Dharma, tu propósito esencial, se vuelve inconfundible. Ya no es una búsqueda, sino una urgencia. Tu transformación personal ahora implica una responsabilidad universal. Puedes ser un faro de esperanza en un mundo sumido en la oscuridad de la ignorancia, la división y el miedo. Puedes ser un canal para la gracia y la compasión, ayudando a otros a recordar su propia divinidad. Este no es el final de la historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde tu luz individual se une a la de innumerables otros para iluminar el camino de la humanidad. La gran batalla de Kurukshetra no fue solo la lucha de Arjuna, fue un símbolo de la guerra eterna entre la luz y la oscuridad dentro de cada alma y dentro de la conciencia colectiva del planeta. Tu despertar te ha equipado con las armas de la sabiduría, la devoción y el discernimiento. Pero estas armas no son para la autoprotección pasiva, sino para el servicio activo, para elevar la vibración del mundo, una alma a la vez. ¿Te atreverás a aceptar esta responsabilidad?
¿Estás listo para ir más allá de tu propia liberación y convertirte en un agente de la liberación de otros? Un canal a través del cual la sabiduría yogue y el misticismo comparado puedan tocar innumerables vidas. La paz interior que has cultivado es ahora una fuente, no solo para ti, sino para saciar la sed espiritual de aquellos que aún deambulan en el desierto de la ignorancia. ¿Qué harás con esta luz? ¿La guardarás celosamente o la compartirás sin reservas, incluso si eso significa salir de tu propia zona de confort y enfrentar nuevos desafíos en el servicio al divino en toda la creación? La jornada infinita te llama. ¿Responderás? Has escuchado la voz del despertar inevitable, no como una promesa vacía, sino como un eco de tu propia verdad. Has caminado por los senderos del yoga que Krishna reveló y Yogananda iluminó, desvelando la riqueza eterna de tu alma. Si la llama de la conciencia cósmica ha sido avivada en tu interior, si sientes el anhelo de ir más allá de las ilusiones de Maya y vivir desde la soberanía de tu Atman, entonces sabes que esto no es una elección, sino un llamado. Tu alma no busca meras dicas o trucos, busca la transformación radical, la liberación duradera, la conexión inquebrantable con lo divino. Y la estás encontrando. Si te reconoces en esta jornada, si sientes que eres parte de esta vanguardia de almas que están despertando la conciencia planetaria, entonces hay un siguiente paso, lógico y esencial. No te quedes con esta verdad en el silencio de tu mente. Actúa. Convierte esta energía espiritual en un movimiento tangible hacia tu evolución. Esta es tu oportunidad de no solo consumir sabiduría, sino de encarnarla. Si resonaste con las profundas enseñanzas de Krishna y Yogananda, si la idea de despojarte del ego para revelar tu Atman te ha movido, entonces es hora de unirte a una comunidad de almas que transitan este mismo camino, para continuar tu viaje con nosotros, para acceder a más profundizaciones sobre el Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, Jotanana Yoga y el poder transformador de la Kriya Yoga en la tradición de Yogananda. Te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones y comparte este video con al menos una persona que creas que está lista para este despertar. Tu participación no es solo un apoyo, es una extensión de tu propia misión, una semilla de luz que siembras en el jardín de la conciencia colectiva. Finalmente, si este mensaje ha encendido una chispa en tu corazón, te desafío a una acción aún más profunda. Deja un comentario con la palabra Atman. Si estás listo para comprometerte plenamente con la verdad de tu ser divino. O si esta revelación te ha confrontado con una duda o un miedo profundo, comparte esa emoción. Tu vulnerabilidad es tu fortaleza. Y en la comunidad encontramos eco y apoyo. El camino del despertar es solitario en su esencia, pero se fortalece en la hermandad de almas afines. ¿Estás listo para unirte a nosotros y co-crear un mundo más consciente? La puerta está abierta.